Imagínate esto, una cámara que salió en 2017 y que hoy, casi una década después, se vende de segunda mano el doble de su precio original, sin caja, usada, con años encima. ¿Cómo es posible que una cámara vieja valga más hoy que el día que salió? Eso no pasa nunca en tecnología y sin embargo está pasando ahora mismo. La respuesta tiene nombre y apellido: Sony RX10 IV, una cámara que todos dimos por muerta, de una categoría entera que la industria abandonó. Y aquí viene lo fuerte: Sony acaba de confirmar que la está resucitando. Sí, escuchaste bien, la espera ha terminado, así lo anunció la propia Sony. Pero antes de emocionarte, hay una pregunta incómoda que nadie está haciendo. ¿Es esta nueva RX10 una verdadera cámara de 2026 o Sony nos está vendiendo tecnología de hace 9 años a precio de hoy? Quédate hasta el final, porque aquí te doy mi respuesta y te aseguro que no es la que esperas. Comenzamos. ¿Por qué murió la reina de las bridges? Para entender por qué esto es una noticia enorme, tienes que entender que era la RX10. Hablamos de una cámara bridge, un puente entre las compactas y las cámaras de lentes intercambiables. Una sola cámara, un solo lente, cero complicaciones, pero no cualquier lente, un 6 vario sonar equivalente a un 24-600 mm con apertura f2.4.4. Piénsalo un segundo: para cubrir este rango con una mirrorless necesitas 3 o 4 lentes, miles de euros y una mochila que te destroza la espalda. La RX10 lo hacía todo en un solo cuerpo. Y no era solo el zoom, la RX10 IV, la última de la saga, llegó en 2017 con un sensor apilado de 1 pulgada y 20 megapíxeles, ráfagas de 24 fotos por segundo S-Log3 para los que hacemos videos en serio, y un autofoco que en su momento Sony presumía como el más rápido del mundo, 0,03 segundos. En 2017 eso era ciencia ficción. Y entonces, ¿qué pasó? Pasó lo de siempre: los smartphones, los teléfonos se comieron el mercado de las cámaras compactas. Los fabricantes fueron abandonando el barco uno por uno y la categoría bridge quedó en tierra de nadie. Panasonic retiró la FZ1002, que era el rival directo. Sony descontinuó la RX10 IV y de repente los fotógrafos de fauna, los viajeros, los creadores que querían una sola cámara para todos se quedaron sin opciones, literalmente sin opciones. Por eso el precio de segunda mano se disparó a niveles absurdos. La demanda seguía ahí, pero la cámara no. El regreso, ¿qué sabemos? Y llegamos al 3 de julio de 2026. Sony publica en sus redes un teaser con una silueta misteriosa y una frase que rompió internet fotográfico: "The way is over". Llega una nueva RX10 el 9 de julio, 9 años después de la RX10 IV, cuando absolutamente todo el mundo daba esta gama por enterrada. Sony la trae de vuelta. ¿Y por qué ahora? Aquí está lo interesante: el mercado cambió otra vez. Las cámaras compactas están viviendo un renacimiento brutal. Lo estamos viviendo con la serie de la Fuji X100, con los precios de segunda mano por las nubes, con toda la generación nueva que quiere una cámara de verdad y no solo un teléfono. Sony leyó el momento perfecto. Ahora vamos a lo que nos importa: las especificaciones. La nueva RX10 mantendrá la fórmula ganadora: el sensor apilado Exynos de 1 pulgada de 20.1 megapíxeles y el mismo lente 6 24-600 mm f2.4 f4 con zoom óptico de 25 aumentos y modo macro que enfoca a solo 3 centímetros. Ese lente sigue siendo en 2026 algo que ningún smartphone del planeta puede igualar. Y las mejoras, aquí es donde se pone bueno. Se habla de nuevo procesador Bion XR2, el mismo cerebro de las alfas más modernas. Eso significa el autofoco con inteligencia artificial de última generación de Sony, Real Time Edge Autofocus, seguimiento de sujetos mejorados, reconocimiento de animales, aves, vehículos. Imagínate ese autofoco de 2026 combinado con un 600 mm. Para fauna y deporte, eso es una máquina de guerra.
Oye, un segundo. Si este análisis te está aportando valor, hazme un favor enorme. Dale a suscribirte y activa la campanita, porque mañana mismo, cuando Sony haga el anuncio oficial, aquí vas a tener el análisis completo con las especificaciones confirmadas. Aquí analizamos cada cámara nueva, sin humo y sin fanatismo. Y si quieres llevar tus videos al siguiente nivel, pásate por nuestra web visioncreativa.com, donde tienes nuestros packs de luz cinematográficos y presets diseñados para que tu material se vea de cine desde el primer clip. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, seguimos porque falta la parte más polémica: video, batería, conectividad y las dudas. Hablemos de video, que es lo mío y probablemente lo tuyo también. La RX 10 se quedaba en 4K 30 cuadros por segundo, algo comprensible en 2017, pero imposible hoy. Los rumores apuntan a que la nueva generación daría el salto a 4K 60 fotogramas o incluso 120 fotogramas para cámaras lentas espectaculares. Si esto se confirma, estaríamos ante una herramienta híbrida seria. El creador de contenido de viaje, el documentalista, el que graba deporte de sus hijos, todo cubierto en un solo equipo. Y recuerda que esta línea ya traía S-Log 3, filtros ND integrado, cebras y salida HDMI limpia. Herramientas de monitoreo profesional que heredó de la filosofía de video de Sony. Otra mejora que suena con fuerza: la batería. La RX 10 usaba la vieja NP-FW50, esa batería pequeña que los usuarios de Sony conocemos y sufrimos. Las filtraciones más recientes hablan de un salto a la NP-FZ100, la batería grande de las alfa, con más del doble de capacidad, eso sumando el USB-C moderno y conectividad actualizada, porque la anterior seguía en Wi-Fi 4, Bluetooth 4.1, pondría a la cámara al día donde más envejecida estaba. Pero seamos honestos, porque en este canal no vendemos humo. También hay señales de que Sony podría estar jugando a lo seguro. Algunas fuentes describen esta actualización como modesta: mismo sensor, mismo lente, visor que podría seguir en 2.36 millones de puntos y quizás la misma ranura SD-UHS-I de hace una década. Si Sony solo cambia el procesador y la batería, justifica eso en un precio que se estima entre $1.900 y $2.000. Porque sí, ese es el rango de precios que se rumorea frente a los $1.699 de la RX 10 en 2017. Ahora, ¿para quién es esta cámara en 2026? Pongamos los pies en la tierra. ¿Quién debería estar atento a este lanzamiento? Primero, los fotógrafos de fauna y aves con presupuesto ajustado. Un 600mm f4 equivalente con el autofoco moderno de Sony en un cuerpo sellado de menos de 1.1 kilos, no existe nada igual. La alternativa más cercana es la Nikon P1100, llega a 3.1000 milímetros, pero con un sensor diminuto de 1,5 pulgadas. El sensor de 1 pulgada de la RX 10 es 4 veces más grande. Segundo, los viajeros y creadores de contenido que quieren una cámara sin cambiar lentes, sin polvo en el sensor, sin mochila de 8 kilos, del paisaje al detalle lejano en un giro de muñeca. El tercero, familias y creadores híbridos que graban de todo: eventos, deportes, blogs, y necesitan versatilidad total sin complicarse la vida. ¿Y quién no debería comprarla? Si ya tienes un sistema de lentes intercambiables full frame o APS-C y trabajas en condiciones de poca luz constantemente, el sensor de 1 pulgada tiene límites físicos que ningún procesador puede borrar. Esta cámara no viene a competir con la Sony A7 IV, por ejemplo, viene a hacer algo que ninguna A7 puede hacer: darte 24mm a 600mm en la palma de la mano. Y ahora sí, la respuesta que te prometí al principio: ¿es esta nueva RX 10 una verdadera cámara de 2026 o tecnología de hace 9 años a precio de hoy? Mi respuesta es las dos cosas. Y no importa, y te lo explico porque el hardware óptico, ese sensor apilado y ese lente 6 no envejeció porque nadie lo superó jamás. No hay nada más que modernizar en un 24-600 f 2.44, porque sigue siendo
uno de los mejores del mercado. Lo que sí envejeció: procesador, autofoco, video, batería, conectividad, y es exactamente lo que Sony parece estar renovando. Es decir, Sony estaría actualizando solo lo que había que actualizar, y esa, aunque no sea la respuesta espectacular que esperabas, es la decisión más inteligente que podrías tomar. El verdadero problema no era que la RX 10 fuera vieja, el problema era que no existía, y este pasado 9 de abril eso se acaba. Cuando Sony publique las especificaciones oficiales, aquí vas a tener el análisis completo, comparándola punto a punto con lo que te conté hoy, para ver si los rumores acertaron o si Sony nos guardaba una sorpresa. Así que ya sabes, suscríbete para no perderte ese video. Déjame en los comentarios si tú comprarías una Bridge 2026 o si este formato ya no tiene sentido para ti. Leo todos los comentarios y pásate por visioncreativa.com para llevar tu color al siguiente nivel. Un abrazo enorme y sigue creando.